Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco Económico, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Hoy, un nuevo integrante en el equipo, Roberto Monclús, y como siempre, el profesor Antonio Siriaco. Vamos a estar más que contentos de compartir con ustedes este resumen de noticias económicas. ¿Qué tal? Para mí un placer y reencontrarme con el profesor. Mucho mejor. Tú has integrado un Grandes Ligas aquí. Roberto Monclús, Grandes Ligas. No te pierdas. Está bien. Sí. Vamos al mambo. El Banco Central informa a los agentes económicos y al público en general que las condiciones monetarias continúan reaccionando positivamente luego de las medidas monetarias expansivas implementadas a partir del 1 de agosto pasado. La entidad comercial asegura que la reducción del encaje legal ha tenido un efecto multiplicador sobre el crédito al sector privado en moneda nacional, que se ha incrementado en unos 30.800 millones de pesos durante los 3 meses transcurridos luego de estas medidas. El Banco Central destaca que las medidas monetarias expansivas también han contribuido a la recuperación de los agregados monetarios durante los últimos meses. Líderes de la banca regional organizados en la Asociación de Bancos Caribeños analizan la posibilidad de invertir en el país, que ya cuenta con activos que superan los 41.000 millones de dólares. La especialista estadounidense en el sector financiero, Lilian Toussaint, y el representante en el país del Banco del Caribe, José Luis Terrero, informaron que entre las áreas a invertir se encuentran las pymes, crédito a la mujer y otras iniciativas. Una sesión en que se va a enfocar en la banca para la mujer, ¿no? Que se va a hablar de la experiencia en la región, no solo en República Dominicana, pero también en lo que se ha hecho en diferentes países en el Caribe. Y estamos viendo que eso, entre también el querer enfocar en lo que son los pymes, ¿no? Como otra área en que querer crecer el crédito. Y le comento que de mi posición en la Cooperación Internacional Financiera, que es parte del Banco Mundial, eso es la meta nuestra. Nuestra estabilidad política hace que los capitales quieran venir, quieran ser parte de nosotros. Además de que nosotros, al ser un país estable económicamente, con una muy buena comunicación y gente solidaria, abierta a nuevas ideas, el dominicano es emprendedor. El dominicano no ha tenido mucho capital, pero ya las organizaciones importantes están haciendo conciencia y están tratando de colocar fondos para impactar positivamente a la mujer, las pymes, todo lo que es la sostenibilidad, la energía alternativa. Entonces, digámosle bienvenidos a todo el que tenga el mejor know-how para impulsar el desarrollo de nuestro país. Con la extensión del bloque reformista y el retiro de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, la Cámara de Diputados convirtió en ley el presupuesto general para el 2018 por un monto de 816.821 millones de pesos. Además, la Cámara Baja acogió la agenda enviada por el Poder Ejecutivo que aumenta las partidas presupuestarias al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Oficina Nacional de Defensa Pública en 30 millones de pesos a cada una. Yo le pregunto, ¿usted cree que eso que está diciendo el Banco Central, de que esta medida expansiva de flexibilización del crédito, realmente haga que la economía llegue al 5%? Mira, yo creo que el crédito ha sido siempre un mecanismo que le ha permitido a la economía expandirse. Yo creo que los estudios siempre han indicado eso. Recuerdo que en el año 2010, en plena crisis financiera internacional, cuando todos los indicadores macroeconómicos habían caído, sin embargo, la economía en ese momento creció 3.5%. Y gran parte incluso de las economías de las regiones tuvieron una caída, porque el ciclo de la economía latinoamericana está muy supeditada, y básicamente la caribeña, a los vaivenes de la economía norteamericana.
Y fruto de una expansión del crédito público en la República Dominicana y privado, la economía pudo crecer al 3.5. Yo creo que en ese sentido, esas medidas de flexibilización, vamos a decir monetaria, ayudan mucho, porque el crédito y el financiamiento es un componente importante en estimular a la inversión. Y cuando aumenta la inversión, ustedes saben que eso es un componente importante del Producto Interno Bruto, y yo creo que es posible que la economía pueda tener un crecimiento, llegar al 5% con esta expansión del crédito. Concludo, ¿qué te pareció la decisión de los legisladores de la oposición de abandonar el hemiciclo? No, es una estratagema muy vieja en República Dominicana. O sea, hago de repente el quórum y luego me salgo. Dije, me voy, de que no estoy de acuerdo. Y me voy, pero, mentira, ya negociamos dos. Claro. pero ya había un amarre de aposento. Así es. Ustedes son malos, ¿eh? No, es que así. Ustedes son malos. Porque en la parte de la negociación de lo que les toca a ellos estaban ahí. Claro, claro. Después hagan lo que ustedes quieran. Entonces, eso fue un bulto, entonces tú dices. Claro. Ay. Aunque hay que reconocer que algunas observaciones que ellos hicieron Claro. son buenas. Sí, Como, por obviamente. ejemplo, porque ciertas instituciones importantes tienen un presupuesto exiguo y entonces Claro. otras carteras, como el mismo Congreso, la misma Presidenta de la República, Sí, tiene tanto dinero. Tanto dinero. Pero el Eso es verdad. debate, y ustedes me corrigen, no se centra en simplemente aumentar el presupuesto a esa, por ejemplo, hablamos de Proconsumidor y Defensoría Pública, que son dos instituciones con una ala social importante. Claro. Nosotros desde aquí apoyamos eso. Está bien. Lo que el PRM decía, o la oposición política, era que la preocupación es el de endeudamiento público. Claro. O sea, pero que si haga no la se le reforma, aprobaba el presupuesto que de haga este la año, reforma. se quedaba la tasa, el crédito, el volumen de la deuda pública Todo eso. externa, o sea, se Todo quedaba eso de un tamaño. Todo eso es pendejada. Ellos saben que tienen que hacer la reforma fiscal. El presidente del Consejo Nacional de Competitividad consideró que las instituciones encargadas de la ejecución del presupuesto general del Estado del 2018 deben ser austeros con el fin de hacer un uso pulcro y correcto de los fondos que reciben. Rafael Paz recordó que los factores de la economía son dinámicos, razón por la cual se hace obligatorio una ejecución adecuada. Lo que hay que hacer es tomar las previsiones correspondientes, ser lo suficientemente austeros como país y seguir trabajando y seguir produciendo y tomar las medidas necesarias. El gobierno está trabajando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir con el compromiso de hacer un uso estricto de los fondos que administramos. Tras analizar las tasas de crecimiento económico de la República Dominicana, economistas plantearon que el país debe superar grandes retos y desafíos que tiene por delante a fin de evitar una recesión en el desarrollo económico. En materia fiscal y tributaria, Ernesto Selman y Alejandro Fernández consideran que las políticas deben ser reenfocadas y que los altos impuestos a los combustibles, el nivel de endeudamiento, la corrupción y otros males convierten a la República Dominicana en menos competitiva y en desventajas para atraer inversiones extranjeras. Tenemos un sector eléctrico altamente politizado que cada vez tenemos que destinar dinero sobre dinero. Estamos hablando de que del año 2000 para acá hemos destinado más de 12.000 millones de dólares a subsidiar a estas empresas. Las distribuidoras de energía eléctrica pierden una tercera parte de la energía, de la electricidad que compran y distribuyen. Entonces, cuando usted tiene esta pérdida, esto hace el sistema del sector eléctrico en la República Dominicana insostenible, inviable. Y por eso año tras año nosotros estamos destinando unos subsidios a estas empresas ineficientes manejadas por el Estado. Se ha hecho todo, lo habido y por haber, básicamente para estimular, para inyectar liquidez y para que la gente básicamente se siga endeudando más a nivel del sector privado, tanto los hogares como las empresas. Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció el inicio de la construcción del Parque Temático de Energía Renovable en la zona céntrica de Ciudad Juan Bosch, espacio que permitirá interactuar a residentes y a visitantes con energía renovable. Explicó que la obra será diseñada de manera que pueda visitarse a lo largo del sendero de 600 metros de longitud,
con una inversión de 84 millones de pesos. Veamos. Construyendo nosotros mismos, la estamos construyendo nosotros mismos con nuestra propia fuerza. En el ministerio nosotros somos de los que creemos en hacer cosas para economizar. Y por eso hemos podido hacer con este presupuestico que tenemos de 579 millones de pesos y cumplido todas las metas y haciendo muchísimas cosas que ustedes lo ven todos los días en la prensa. Mira, las declaraciones que dio Ernesto Selman y que también dio Alejandro Fernández, primero uno tiene que encasillar las cosas como son. Claro, claro. Alejandro Fernández Él es un financista. Claro, Ahora, claro. Ernesto Selman es un ultraconservador. Bien, que nada más ve malo lo que hace el gobierno. Él no se fija en lo que hace malo el sector empresarial. Como evasión de impuestos, como tener un 6.8% en subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que reconocer que lo que él dice de la corrupción. Claro, claro. Eso hay que trabajar. Entonces, hay que hablar de una estrategia nacional de desarrollo, que muchos le dicen un pacto político, un pacto social, en el cual ambos lados reconozcan que tienen falencias. Así es. Y que el gobierno tiene que mejorar el tema de la corrupción, quizás gastos... No, y la mala práctica que hay en el Estado, todas esas cosas, falta de impunidad, falta de ética, eso hay que reconocerlo. Sí. Pero también ellos tienen que reconocer que el problema de la energía eléctrica no es solamente del gobierno, que hay unos generadores que son unos abusadores. Y todo esto hay que ponerlo en contexto, hay que sincerizarlo para que se pueda lograr un verdadero pacto fiscal que permita que todos salgamos ganando, que los empresarios se sacrifiquen donde lo tienen que hacer, que el sector privado se sacrifique hasta donde lo tiene que hacer, y eso va a permitir que nos enrumbemos por senderos de desarrollo que va a favorecer de manera muy particular a los pobres, para que hagamos una reforma progresiva, porque la que hay ahora es sumamente regresiva. Por ejemplo, hablando de regresividad, el gobierno le quitó el subsidio a los transportistas. Ahora que están hablando de eso, muy bien hecho. El gobierno, con una deuda externa creciendo, no puede seguir dando subsidio, gasto tributario incrementándose. Pero no le hizo nada al CONEC, de las transnacionales. Ahí que está el grueso. Con la mitad, óyeme bien, el déficit fiscal es de 2.3, 2.7. A veces se tira en 3. Claro. Con la mitad de los subsidios, que es 6.8, se elimina el subsidio y sobra, y hay ahorro. Entonces, en la manera en que cada año en el presupuesto haya un ahorro, se va a ir disminuyendo en ese mismo porcentaje la deuda externa cada año. Bueno, vamos a hacer la reforma, pero vamos a poner todos de nuestra parte. Mira, tú sabes que tú has mencionado el tema del sector privado. Y verdaderamente yo entiendo que un pacto fiscal debe ser más que un pacto de reformas tributarias, sino un pacto social. Social en el sentido de que uno revise no solamente los subsidios que se le dan al sector empresarial, sino también que el Estado se revise a sí mismo, Así porque es evidente que también el Estado tiene muchísimas falencias. Y ellos mencionaron ahí el tema de la corrupción, que yo creo que es un tema que hay que ponerle mucho ojo a eso. Sin embargo, tú mencionaste un sector que siempre ha sido beneficiado, que es el sector eléctrico. Por ejemplo, o el sector de los combustibles, que si bien es cierto que el Estado dominicano recibe impuestos, ingresos por impuestos, pero hubo una resolución ahí que a propósito de la aprobación del presupuesto del 2018, que se derogó, y solamente por esa resolución derogada, el gobierno va a recibir casi 3.000 millones de pesos. Pero eso significó que el precio, por ejemplo, del GLP en la República Dominicana, que está como, ¿cuánto? A 110, algo así. Oye, cuando tú analizas eso y analizas ese mercado, debió de estar 20 pesos menos que por galón. Y eso se hizo para beneficiar básicamente a una
una empresa del sector privado. Eso no puede seguir. Entonces eso no puede seguir. Por eso es que el pacto fiscal debe ser algo más en profundidad, Es un un privilegio contrato para social, donde se revisen, obviamente, no solamente el Estado, como ellos dicen, sino también que el sector privado, como tú has dicho, recibe 264 mil millones de pesos en exoneraciones o vamos a decir gastos tributarios, que yo creo que eso hay que racionalizarlo. No es que todos los sectores no lo reciban, pero yo creo que hay que ver cuáles son los que son necesarios y cuáles son los que no son necesarios. Así es como también hay que racionalizar, dándole su pullón a cada quien. Hay que racionalizar o eliminar las exoneraciones de los legisladores. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial premió los proyectos ganadores del segundo concurso de tecnología apropiada que tiene como propósito promover la innovación tecnológica en la República Dominicana. Paula Cabral con más detalles. Para la realización de este concurso fueron seleccionados de entre 142 proyectos propuestos, con una eliminación para los 10 primeros lugares, entre los que se destacaron la realización de un recolector de algas marinas, vehículo anfibio para minusválido, maquinaria para enrollar andullos de tabaco, incubadora de pollitos con ahorro de energía, entre otros proyectos. Sandy Lowell, directora de ONAPI, destacó que el eje de este concurso es difundir el uso de la propiedad industrial, específicamente la base de datos de patente, como fuente de innovación. Que este concurso que ya se hizo el año pasado, en el cual resultó ganador un científico dominicano con un desarrollo para poder domesticar la abeja que necesitan los cultivadores de tomate de invernadero, en esta ocasión el concurso tuvo un éxito rotundo. La competencia fue celebrada por ONAPI con el patrocinio de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Agencia Coreana de Promoción de la Invención y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Creo que este evento va a ayudar a su país para desarrollar tecnología punta. Ahora mismo Corea, tecnología y también ciencia de Corea es muy avanzado, en particular tecnología informática es muy avanzado. Todos los candidatos finalistas recibieron un certificado de excelencia emitido por la OMPI, un primer lugar de la medalla OMPI Certificado de Excelencia, una visita a la República de Corea y un premio en efectivo de $5,000. Paula Cabral, N16. Gracias a nuestra compañera Paula Cabral. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con todo el contenido de Marco Económico. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. ¿Comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Bien, continuamos con Marco Económico. Yo siento que te está gustando el programa. Sí, me encanta. Me encanta. Es una faceta, yo te decía, que poca gente conoce de mí, la pasión por los temas
económico desde la cobertura noticiosa. Vale, pues entonces. Bien, y continuando con todo el contenido, empresarios del sector turismo denunciaron que el caos en el tránsito y la falta de seguridad vial impiden el desarrollo total del país en materia turística. Nuestro compañero José Torres con los detalles. El empresario Fran Rainieri reveló que el caos del tránsito en la ciudad de Santo Domingo impide que las demás regiones del país puedan desarrollarse turísticamente como la región este. Porque muchos cuando vienen a Santo Domingo regresan temblando del nerviosismo que le crea el caos del tráfico de Santo Domingo. Entonces, tenemos que mejorar eso. El turismo no es el trabajo ni del hotelero ni del ministerio. El turismo es el trabajo de todos los dominicanos, porque al final del día todos nos beneficiamos. Tienen que trabajar en mejorar el tránsito. Y una de las razones por las que el tránsito está en la condición en que está es porque el transporte público está tan desorganizado. Pero ya. Asimismo denunció que los turistas sienten temor de salir de los hoteles a conocer el resto del país por la inseguridad vial. Cuando ellos ven un motociclista en contravía, en plena autovía, eso en ningún país desarrollado ocurre. Eso no, ellos ven una vaca suelta o animales cruzando la carretera. Son cosas que todavía son pequeños obstáculos para el desarrollo completo del movimiento turístico. Esta preocupación también es compartida por la Asociación de Hoteles y Restaurantes, quienes llaman a las autoridades a buscar una solución integral a la problemática. Es un trabajo integral que incluye el hacer las vías más seguras, el tomar las medidas desde el punto de vista de seguridad más adecuadas, la instrucción vial, que los vehículos que estén siendo utilizados para transporte, ya sea de personas o de pasajeros a nivel colectivo, pues estén en perfectas condiciones. Pues ese es un conjunto de medidas que al final de cuentas tiene que trabajarse, porque hay que recordar que República Dominicana en su conjunto es un país turístico. Mientras que desde el Ministerio de Turismo aseguran que el gobierno trabaja para organizar el transporte. Ya es el tema del tránsito, es algo que ahora mismo se está comenzando a organizar con instituciones nuevas que se han estado creando. Nosotros estamos claros, para nosotros poder tener un turismo sostenible, que realmente el turismo dominicano se mantenga, la seguridad es fundamental. Hablaron previo a la disertación del empresario turístico Fran Rainieri en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adonpretur. José Torres, N16. El Consejo Nacional de la Empresa Privada calificó de exorbitantes el aumento de los precios de los combustibles en el país. El presidente de la entidad, Pedro Brache, expresó que los constantes aumentos en los costos de los carburantes influirán en los precios de la canasta familiar. Veamos. Si la tendencia sigue subiendo, entonces habría que considerar. A propósito, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, manifestó que los sindicalistas del transporte público deben manejarse de acuerdo a la nueva ley que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte. Brache también señaló que deben de tomarse medidas para que este aumento del pasaje no afecte al pueblo. Una nueva ley de transporte, que es la ley del Intran, yo creo que lo que tenemos que hacer todo apegado a la ley, eso es lo que promueve el sector privado, y en el caso del transporte yo creo que los transportistas tienen que llegar a un acuerdo, especialmente los de transporte de pasajeros, llegar a un acuerdo. En el transporte de carga, bueno, el transporte de carga, después del fallo que tuvo el TCA, el transporte de carga es libre. Así que cualquiera que quiera transportar carga, que lo transporte con sus camiones. El expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleos, Amaury Justo Duarte, acusó al gobierno de no ser transparente por la manera en que asigna los precios de los combustibles. En tal sentido, sostuvo que no se saben los mecanismos utilizados para determinar a qué precio están comprando los carburantes en el mercado internacional, para ver si se ajustan a los costos locales que dispone el gobierno cada semana. Lo ideal sería, primero, que se transparente el verdadero precio de compra que la refinería compra.
Y en segundo lugar, que se modifiquen las leyes impositivas, de modo tal de reducir los impuestos. Porque de las dos leyes impositivas hay más de 100 y pico de pesos que se embolsica el Estado por cada galón de gasolina. Mira, ciertamente hay una especie como de nebulosa, de misterio, como diría un filósofo de arcano. Ah, sí, alrededor sí. El arcano. Alrededor del precio de los combustibles. Y ciertamente cada vez que se hacen estudios comparativos, vemos que aquí como que son más caros de la cuenta. Ahora, usted, teacher, el término económico científico, usted lo dice. Ley de combustible. Bueno, la ley de oferta y demanda. Tiene que ver con eso, pero hay otra ley de escasez. Escasez de los productos, de un producto. Cuando es escaso, en una economía es caro. Entonces nosotros no producimos. No producimos combustible. Entonces obligatoriamente. Y hay un costo de oportunidad muy grande. Y además de eso, digo yo, con el nivel de evasión que hay en el país y este déficit sostenido que tiene el gobierno, se le hace prácticamente imposible flexibilizarse con el tema de los impuestos de los combustibles. Además de que todos sabemos que la factura petrolera tiene un peso fuerte sobre las finanzas públicas. Entonces, poner un combustible barato implica aumentar el consumo de ese producto. Y eso termina afectando las finanzas del país y termina afectando la inflación, porque en la manera en que necesitamos más dólares para seguir comprando, además de que también incrementa la deuda externa. Entonces, volvemos a lo mismo. Si queremos que los combustibles puedan tener un mejor precio, bueno, pues tenemos que empezar a pagar los impuestos para que el gobierno pueda enfrentar el tema del déficit fiscal. Pero aparte de eso, obligatoriamente como política, digamos, macroeconómica, el gobierno tiene que mantener unos precios relativamente altos para desincentivar el consumo exagerado del combustible, porque termina afectando el tipo de cambio y eso todo el mundo sabe que se llama inflación. No, usted es un teórico, es un club. Digo, reconoce que usted autorizado ahí y ha explicado eso que la gente evidentemente se ha quedado en un club. Yo quedé guapo. Claro, perfecto. Bien, el Ministerio de Agricultura atribuyó el aumento de los precios de los plátanos a la cadena de distribución de ese producto. Asimismo, Ángeles Teves informó que creará espacios en la ciudad para que los productores de plátano vendan el producto a bajo costo a los consumidores. Industria y Comercio, no es ministro de Agricultura, pero eso es libre comercio. Usted no le puede decir a una gente cómo compró, nosotros no nos facultad de decirle cómo debe vender. Usted acababa de decir que van a... No, que no va a hacer falta plátano, dije y lo repito de nuevo. Pero usted acababa de decir también que buscarán un mecanismo para traer... No, nosotros vamos a hablar con los productores para abrirle espacio en los lugares, que vengan ellos mismos a vender los plátanos del mercado de la capital. Miren, yo ya en esta parte, antes de ir a la entrevista de fondo, claro, que tenemos un excelente invitado, tenemos una entrevista con el director de Indotel, José del Castillo Sabiñón. Yeah. Pero no quiero dejar de tratar el trabajo que está haciendo UNAPI. Porque el teacher. ¿Quién está allá? Sandy está ahí. Sandy López. Mi hermana. Sí. No, excelente. Sí. El teacher me leer un libro a principios de año que se llama La Cuarta Revolución. La Cuarta Revolución Industrial. Que yo cuando lo terminé de leer dije, pero yo estoy en la prehistoria. Nosotros vivimos en la prehistoria. Sí. Tomando en cuenta los adelantos en materia de tecnología que se están logrando en países avanzados. No, yo te voy a proponer, voy a leer ese libro. Claro. Un reportaje de las 15 nuevas carreras del futuro. Nada tiene que ver con medicina, nada tiene que ver con derecho. Yo te voy a hacer un documental. Que la currícula dominicana ni siquiera lo aborda. Yo me imagino que está totalmente desconectada. Exactamente. Entonces, yo entiendo que Infotec
el ITA también. Claro. El parque cibernético. Sí. ¿Cibernético qué se llama? Sí, así mismo. Parque cibernético. Okay. Sí. Están haciendo un trabajo importante para ver cómo la República Dominicana se puede conectar con ese mundo, porque cuando yo estoy hablando de el presidente del Foro Económico Mundial, ¿cómo se llama, Ticha? Sí, es un alemán. Un alemán, pero el presidente, que él no está hablando solamente de que la tecnología, sino de cómo la tecnología se está insertando en la economía. En el tejido productivo. Y cómo entonces eso va a hacer que esos países sean cada vez más productivos y en consecuencia más competitivos. Entonces, si nosotros no logramos eso, estamos presos. Pero ponte tú a pensar, mira, ya los carros eléctricos, el impacto, ya eso se está usando. Eso no es una tecnología que eso se está usando en China. Mi hija tiene uno. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, ¿tú te imaginas eso en términos de impacto ambiental? Ella tiene 2 vehículos. Y tiene uno que compró ese. ¿Cuánto ella gasta? La quinta parte en combustible de lo que gasta el otro combustible vehículo. fósil. A pesar de que es un vehículo mucho más grande. Pero la contaminación, ¿cuánto Claro, es? además de eso. ¿Por qué? Porque el vehículo mientras está conduciendo se va cargando. O cuando se para y frena, se carga. Entonces, prácticamente, cuando un vehículo normal utiliza 10 galones, ella ha utilizado 2 en la semana. O sea que ya usted ha conducido vehículos eléctricos. No he montado, no. Dígaselo al público, eso está muy bien. Sí, muy bien. ¿Cuál ha sido la experiencia? Excelente. Pero un carro como dice. Del primer mundo, la experiencia, del primer mundo. Claro. Entonces, yo creo que ONAPI, el ITLA, el Parque Cibernético, están haciendo un esfuerzo. Un gran esfuerzo, de manera particular. Con las limitaciones que hay, obviamente, en este país. ONAPI se está acercando a las universidades. Sí. Está, que es una labor importante. De otra manera, me consta eso. Motivando a que las personas que tengan esas actitudes emprendedoras, innovadoras, que sean, digamos, bichones de genio. Sí, fomentando las ideas y patentizando las ideas. Están haciendo un trabajo importante. Así es. Cuando el BID hablaba de la economía naranja, todavía en República Dominicana, y el profesor Siriaco me corrige, la gente no tiene conciencia. Cuando digo la gente es lo que quiero es, no la gente común y corriente, no. Lo que tienen que diseñar las políticas públicas, así es. Pero además con la participación del sector privado. Porque cada vez que nos paramos acá, siempre criticamos al gobierno que está de turno. Pero ¿y el sector privado qué hace? Yo recuerdo una experiencia. Ustedes recuerdan AVE, fue un proyecto de aulas virtuales que la antigua Codetel, estoy hablando del 2000, hizo un pacto con el Ministerio de Educación, estando Milagros Ortiz Bosch dirigiendo ese ministerio y a la vez vicepresidente de la República. Perfecto, se hizo un estudio, era la segunda reforma educativa que se estaba demandando. Y se realizó un sondeo en el Ministerio de Educación y arrojó carreras técnicas vocacionales. Hay que decir que este gobierno y el actual ministro están haciendo algo interesante. Va a haber un proyecto piloto en San Juan de la Maguana para la educación media. Pero estamos a año luz de lo que tiene que ser la educación del siglo XXI, del siglo XXII. Así es. ¿Me entendiste? Así es. Entonces es loable lo que estas personas están haciendo. El parque cibernético es una iniciativa de Leonel Fernández, pero se quedó. Hay que relanzar el parque cibernético. Y mira, Roberto, qué bueno que tú has tocado ese tema, porque yo creo que hay un proyecto que se le debe dar mucho calor y no se quede. Es el proyecto de República Dominicana Digital. Perfecto. Que eso no se quede de eso ahí. Vamos a hablar con el ministro. Que eso no se quede ahí. Así es. Bien, ahora vamos con el diccionario económico, luego a la pausa y a la vuelta venimos con la entrevista de fondo. El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite específico y durante un periodo de tiempo determinado. El propósito del crédito es cubrir los gastos corrientes o extraordinarios en momentos puntuales de falta de liquidez. Existen 3 tipos de créditos: créditos comerciales, monto de dinero que se otorgan a empresas para satisfacer sus necesidades;
Créditos hipotecarios es el que otorga la adquisición de una propiedad y créditos al consumo, monto de dinero que se otorga a personas para la adquisición de bienes o pagos de servicios. ¿Cómo te fue en la película? Bien, la bola. Aires acondicionados Inverter Tecnomaster. Ahorra comprándolo y ahorra usándolo. Tecnomaster. En aires, lo más duro. Seguimos con Marco Económico. En la entrevista de fondo nos acompaña el director de Indotel, el licenciado José del Castillo Sabiñón. ¿Cómo está? Yo iniciaría esta entrevista preguntándole sobre la información que se ha manejado en los medios de comunicación, en el sentido de que cuando usted llegó al Indotel, había una cantidad impresionante de emisoras ilegales. ¿Qué se está haciendo con eso? Bueno, el primer compromiso que asumimos cuando llegamos al Indotel fue el reordenamiento, la reorganización del espectro radioeléctrico. Tú sabes que el Indotel tiene la función de regular el sector de telecomunicaciones, pero también el sector de difusión, tanto radio como televisión abierta y televisión por cable. En el marco de la regulación del espectro radioeléctrico dedicado a los servicios de radiodifusión, ciertamente encontramos una cantidad importante de emisiones ilegales en el territorio nacional, aparte de las interferencias que se producen desde Haití y en menor medida desde Puerto Rico también, que también afectan el espectro nacional y generan interferencias a emisiones locales. Encontramos cerca de más de 70 emisoras reportadas por ADORA, que es la Asociación Dominicana de Radiodifusores, que agrupa a las empresas que tienen licencia de operación del Indotel, que además pagan su derecho de uso, pagan sus impuestos, su tesorería de seguridad social, son empresas formales, constituidas de acuerdo a las leyes y de acuerdo a los requerimientos de la Ley 153/98, que rige el sector de telecomunicación. Empezamos a desarrollar operativos que se han venido produciendo de manera reiterada durante el tiempo que hemos estado en la función y que real y efectivamente es una labor que debe tener continuidad en el Indotel. De hecho, ya produjimos operativos en la zona del Cibao, específicamente en la provincia de Monseñor Noel, en la provincia de Espaillat, en Santiago de los Caballeros, en la línea noroeste, en Mao, en Montecristi. Esta misma semana estaremos produciendo operativos en Santiago, en el Distrito Nacional y en fin, a nivel nacional, en la persecución de estos ilícitos que afectan la operación normal del espectro radioeléctrico y que se constituye una competencia desleal para los operadores formales y una violación de la ley 153/98. ¿Y qué se está haciendo con esos equipos? Bueno, los equipos se incautan. Por eso yo he dicho que no es fácil el proceso, porque para producir la incautación se requiere una autorización judicial que es tramitada por el Ministerio Público de cada localidad en la cual se va a hacer el operativo, requiere una coordinación, eso toma meses desarrollar un operativo de esta naturaleza y con el riesgo de que cuando lleguemos pues no se encuentre, un monitoreo también para determinar el origen de la frecuencia, de la emisión radial
Pero en muchas ocasiones, como son pueblos y localidades pequeñas donde la información corre rápidamente, pues a veces hasta previenen a los infractores y el operativo realmente tiene que hacerse con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Estos equipos se mantienen en el Indotel hasta tanto se produzca una decisión definitiva en torno a la incautación. Pero en la mayoría de los casos, los equipos pues se mantienen en almacén en el Indotel y no se devuelven porque son operaciones ilegales y la mejor manera de garantizar que no se produzcan de nuevo estas emisiones es retirando precisamente los equipos que permiten esas emisiones ilegales. Mire, licenciado, también tenemos entendido que hay problemas de intervención en la frontera entre República Dominicana y Haití. Emisoras que entran a República Dominicana y lo mismo pasa de República Dominicana a Haití. ¿Qué tan cierto es eso y qué se está haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? De hecho, ya fuimos a Haití, nos reunimos con el órgano regulador haitiano porque esto requiere una coordinación interinstitucional, porque debe haber acciones de lado y lado de la frontera. Nos reunimos con ATEL, que es el regulador haitiano. Acordamos suscribir en los próximos meses, ya estamos en proceso de negociación, un acuerdo de cooperación que establezca las bases y los mecanismos y procedimientos para actuar en caso de que se verifiquen usos irregulares del espectro de lado y lado. Pero ya dejamos instalado un grupo de trabajo, una mesa de trabajo, que está en el proceso de hacer un levantamiento. Ese levantamiento ya lleva, del lado dominicano hemos detectado más de 200 emisores haitianos que interfieren en el espectro radioeléctrico de nuestro país, sobre todo en la zona sur-oeste, porque, como tú sabes, Puerto Príncipe se ubica en la zona sur y la mayoría de estas emisoras lo que quieren es tener una cobertura lo más amplia posible de su zona comercial, que es la capital haitiana, pero al ser la emisión un radio, pues esto evidentemente que también penetra en el territorio nacional. De hecho, desde el número en Asua se empiezan a recibir estas emisiones. Y luego en la zona norte, donde hay mayor población dominicana, se genera el efecto contrario. Nosotros intervenimos muchísimo más hacia el lado haitiano. Pero la única manera de resolver eso es coordinar con las autoridades y producir los cierres de emisoras. Muchas de estas emisoras haitianas son ilegales, o sea que no cuentan con ni siquiera autorización de ellos mismos. Y también regular a los operadores formales en lo que es la potencia de sus transmisores y la colocación de sus antenas para paliar lo más posible este fenómeno que se da en todas las fronteras del mundo. Por eso, por la cercanía, porque las ondas viajan por el aire, no la para ni el mar, ni los muros, ni nada. De hecho, por eso recibimos emisiones y viceversa desde Puerto Rico que se escuchan en la zona este. Pero con una coordinación se puede mejorar. Nunca vamos a estar eximidos de este fenómeno, sobre todo con un país con quien compartimos el mismo territorio. También hay interferencia en la zona fronteriza con los teléfonos, con los celulares. ¿Qué se está haciendo con eso, con el roaming y esas cosas? Eso también lo hablamos con ellos. Es un tema mucho más fácil de resolver porque depende de la voluntad de una sola empresa y le hemos pedido que tomen las medidas del lugar para redireccionar sus antenas de celdas celulares y evitar que en el territorio nacional se produzca roaming automático con la empresa haitiana Digicel, que es algo que ocurre en la frontera, sobre todo en provincias como Elías Piña, Pedernales y demás, que se recibe esa señal y el teléfono del ciudadano dominicano que tiene su contrato con una empresa dominicana entra en roaming como si estuviera en Haití. De manera reiterada, el presidente de la República ha hablado sobre República Digital. Evidentemente que el Indotel tiene una participación preponderante en lo que es la aplicación de este plan que tiene el gobierno. ¿Qué está haciendo en ese sentido el Indotel? De hecho, tú has mencionado un punto muy importante que es el acceso. Como tú sabes, el proyecto de República Digital, que tiene como objetivo
que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a la tecnología de la información y la comunicación, que es un objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la accesibilidad universal, el acceso universal. Este proyecto cuenta con 4 pilares: acceso a educación digital, que va a ser ejecutado por los ministerios de educación de la República Dominicana, que conectará 5.200 escuelas en una red de educación, de acceso a educación digital, y distribuirá alrededor de 1 millón de dispositivos tecnológicos entre estudiantes y alumnos. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que también diseñará programas sobre todo para la capacitación del magisterio y para introducir materias y carreras de alta tecnología en las universidades. Y el segundo eje es el eje de acceso, que está coordinando el Indotel junto con la ETED y la Vicepresidencia de la República. La ETED tiene el proyecto de desplegar una red troncal de fibra óptica que va a conectar a las 32 provincias de la República Dominicana. 640 kilómetros de fibra distribuidos en 55 nodos a nivel nacional. Y en el caso nuestro estaremos desplegando la red nacional de puntos Wi-Fi. Son puntos o espacios públicos con vocación pública, parques, hospitales, bibliotecas, que permitirán que los dominicanos en esos puntos se conecten gratuitamente al Internet. Ya hoy hay desplegado 10 puntos en Santo Domingo Este, en el caso de Santo Domingo el Hospital Robert Rick Cabral, la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Plaza de España. En Santo Domingo Este tenemos el Hospital Traumatológico Darío Contreras. Igualmente está dispuesto en el Juan Pablo Pina en San Cristóbal, en el Cabral Ibáez en Santiago, en el Hospital Regional Jaime Mota de Barahona, en el Centro Universitario de la Región Suroeste, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también en Barahona, en total en el Monumento de Santiago, en el Parque Municipal de Monteplata, y la idea es que esto cubra los 32 municipios y los 222 distritos municipales en una red que contará con 890 puntos a nivel nacional. Licenciado, ¿qué le parece el proyecto depositado por el senador Dionis Sánchez para regular el servicio que dan las telefónicas? Mira, nosotros vimos el proyecto como una iniciativa saludable, positiva, en este caso el senador Dionis Sánchez, que ha tenido la inquietud de atacar un problema que ya el Indotel ha venido identificando desde hace tiempo. Sobre todo él se concentró en los aspectos relativos al reconocimiento del rollover, que es los créditos a favor de los usuarios, poderlos transferir de un mes a otro. Antes estos créditos se perdían con la llegada del fin de mes o del periodo de 30 días. Y lo otro, algunos elementos relativos a la duración de los contratos. Nosotros lo que sí expresamos en el Senado, y es algo que vamos a expresar ahora en la Cámara de Diputados en el conocimiento de este proyecto de ley, es que ya el Indotel ha desarrollado una regulación para eso. Y esa regulación fue aprobada recientemente, fue sometida a consulta pública. Durante todo un año de discusiones se evaluó con todos los sectores interesados, consumidores, las empresas, el propio Indotel, y ya el Indotel adoptó una nueva regulación a través de la resolución, me parece que 68 de este año 2017, donde aprueba el reglamento de derechos y deberes de usuarios y prestadoras, donde están consignados no solo estos 2 puntos que el senador planteó en su proyecto de ley, sino toda una serie de prerrogativas en favor del consumidor y deberes de las empresas de servicios de telecomunicación que van a regular la relación entre usuarios y prestadores de servicios de telecomunicación. Entre ellos, el tema de rollover, que es una demanda que ha tenido la población, que adquiere una tarjeta, por ejemplo, prepaga, y quiere que si no ha consumido la totalidad del saldo, eso se le reconozca el mes entrante. Nosotros hemos planteado en esta regulación hasta 90 días de vigencia de ese saldo a favor, sin importar que haya sido adquirido
en el día 1 de esos 90 tendrá hasta 3 meses para consumir el saldo. Han surgido varios proyectos y en ellos siempre se trata de ponerle algún tipo de impuesto a los medios de comunicación, a las telefónicas, para sustentar esos proyectos. ¿Cómo usted lo ve? Mira, el acceso a los servicios de telecomunicación se ha convertido en un elemento fundamental de la vida del ser humano. Ya hoy en día el ciudadano está impactado de alguna forma u otra por la necesidad de acceder al internet, a la data, a la telefonía celular, a la telefonía móvil, a los teléfonos inteligentes, porque por ahí el ciudadano se comunica, un derecho fundamental. Por ahí el ciudadano accede a servicios de todo tipo, desde servicios de educación, de capacitación, hasta la posibilidad de hacer compras, de hacer negocios, de ofertar también sus servicios, de trabajar a través de las líneas, entretenerse. Hasta la interacción social hoy en día del ser humano se da a través de las redes, de las denominadas redes sociales que necesitan esta plataforma. Es decir, se ha convertido en un derecho universal de los que se denominan de última generación, por lo cual hay que facilitar el acceso. La República Dominicana, lamentablemente, tiene unos niveles de presión fiscal que son de los más altos del hemisferio. Creo que somos el segundo o tercer país del hemisferio americano que tenemos una más alta presión fiscal sobre los servicios de telecomunicación. Se paga el 18% del ITEVIS, más, eso es impuestos al consumo, más el 2% del CDT, que estamos hablando de un 20%, más un impuesto selectivo al consumo sobre servicios de telecomunicación de 10%. Es decir, en total, el consumidor paga un 30% cada vez que contrata un servicio de telecomunicación. Eso hace difícil que se siga agravando el sector porque implicaría una menor posibilidad de acceso de la población y los costos, incrementaría los costos de los servicios de telecomunicación, cuando efectivamente la tendencia debería ser que se abaraten estos costos, se diversifique la oferta, mejore la tecnología y haya más acceso por parte de la población, que es precisamente el objetivo que busca el programa República Digital. Por eso hablamos de acceso gratuito al Internet, por ejemplo, acceso gratuito a la educación digital a través de las escuelas y otros programas que están planteados en este. En los informes que en otrora presentaba el Banco Central, generalmente las telecomunicaciones aparecían como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía dominicana. ¿Eso sigue pasando? ¿Y cuáles son las proyecciones que hay de cara al futuro? Hoy en día el sector de telecomunicaciones está creciendo entre un 4 y un 5% anual. Los servicios que más están creciendo son los servicios de data, las cuentas de internet. Ha habido una tendencia que se va notando lenta, muy conservadora, pero hacia la baja del decrecimiento de los servicios móviles y los servicios de telefonía fija. Los de fija, pues bueno, han decrecido muy significativamente, pero los de móviles ya están empezando a decrecer. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando el Wi-Fi o el paquete de data que tenga contratado para comunicarse a través de una de las aplicaciones que sirven para este fin, incluso con la posibilidad de hacer videoconferencias y demás, porque sale más barato solamente utilizar la data o conectarse a una red Wi-Fi y no consumir el servicio móvil de minutos. Por lo cual esta tendencia, que no es una tendencia que solamente opera en el mercado dominicano, es una tendencia mundial, que al final de cuentas lo que se prevé y los que conocen este tema y en todas las conferencias internacionales es que el servicio de telecomunicación va a terminar siendo servicio de data. O sea, las empresas terminarán garantizándole al usuario, ofertándole al usuario, vendiéndole al usuario acceso a Internet. Y por el Internet se va a hacer todo. Se va a tener comunicación, se va a tener entretenimiento, se va a tener interacción social, se va a tener acceso a información, que son los elementos que la gente demanda.
Por eso, en el caso ya de la República Dominicana, por ejemplo, el año pasado creció más de un 26% las cuentas de Internet. Ya sobrepasamos 6 millones de cuentas de Internet activas en nuestro país. Y en el caso de la telefonía, ha venido, como te digo, está decreciendo de manera, yo diría que conservadora, pero constante. Licenciado, muchas gracias por su participación en Marco Económico. Gracias a ti, Edmundo, un placer. Bien, con esta interesante entrevista al licenciado José del Castillo Sabiñón, director de Indotel, finaliza por esta semana Marco Económico. Hasta entonces.